Pues vamos a arrancarnos y pues bueno, de nuevo, buenos días a todos. Qué gusto poder platicar con tanta gente a la vez. De verdad es un honor para mí y sobre todo es un honor hablarles de estos temas que a lo mejor creo que no hemos escuchado mucho últimamente y que podrían decir por qué hoy estamos hablando de reputación corporativa en este foro, pero justo la intención de la plática y la charla que quiero tener con ustedes el día de hoy es explicarles por qué es la importancia de los intangibles. Hoy vamos a tratar algunos temas importantes. Primero vamos a estar hablando justo del término qué es la reputación corporativa. Vamos a hablar de qué entendemos por la reputación corporativa, porque incluso hay mucha confusión y a veces lo malinterpretamos o algunas otras personas lo entienden un poco más como temas de imagen, pero bueno, no se preocupen, vamos a platicar de ese tema. También vamos a hablar de por qué es importante gestionar los intangibles en una empresa. A mi empresa, ¿en qué me va a ayudar que yo gestione un intangible que pues como lo dice su nombre, lo dice, no lo puedo tocar, no lo puedo estar viendo tal cual, ¿ok? También cómo los cambios del entorno están afectando a la reputación de las compañías. No se diga, estamos inmersos actualmente en una pandemia, en una crisis mundial, que evidentemente está cambiando absolutamente todo y lo va a seguir cambiando. Y así muchos factores externos todos los días van afectando a que nuestras empresas tengan que ir evolucionando. Y por último, la medición de los intangibles. ¿Cómo medimos los intangibles nosotros? Digo, hay muchas formas. Yo les voy a contar brevemente cómo lo hacemos nosotros y pues ojalá y les pueda servir toda esta información que hoy vamos a platicar. Y bueno, pues nos arrancamos. Vamos a hablar qué es la reputación corporativa. De entrada, el concepto tal cual de reputación corporativa, nosotros en Merco lo definimos como la reputación de una empresa es el reconocimiento que los grupos de interés hacen de su comportamiento corporativo en función del cumplimiento de sus compromisos y del grado de satisfacción de sus expectativas. En español, ¿qué quiere decir esto? Es la relación de lo que tú estás diciendo como empresa con lo que tú estás haciendo como empresa, pero también con ese cumplimiento de expectativas que los otros grupos de interés están teniendo de la promesa que hiciste. Lo que tú dices con lo que tú haces y lo que perciben de ti alineado, ¿ok? Ese es el concepto de la reputación. Entonces, bueno, una vez aclarado este término que es lo principal para poder entender un poquito más sobre este intangible tan importante, vamos a ver un poco más desglosado cómo nosotros vemos la reputación corporativa. La reputación corporativa, como les decía, se basa también en el comportamiento corporativo, lo que tú estás haciendo como empresa, que está basado además en tu cultura corporativa. Tú tienes ciertos valores en los cuales determina tu cultura corporativa, tu forma de trabajo, y eso a su vez se expresa en tu comportamiento corporativo. Pero luego también existe el reconocimiento de ese comportamiento que tus diferentes stakeholders hacen sobre ti. ¿Qué es un stakeholder? Un público que es afectado directa o indirectamente por las acciones de tu empresa, ¿ok? Ese es un stakeholder o un grupo de interés. Entonces, si ya estoy teniendo ese reconocimiento, más bien si ya estoy teniendo ese comportamiento y luego tengo ese reconocimiento de los stakeholders, ¿en qué van a basar ese reconocimiento de los stakeholders? Pues en dos parámetros. Uno, en las expectativas. ¿Por qué? Porque tú les dijiste que estabas haciendo algo, que estás haciendo algo, pero luego también en el grado de cumplimiento de esos compromisos de lo que tú dijiste, ¿ok? Insisto, la relación entre lo que dices, lo que haces y lo que perciben de ti tiene que estar súper alineado. Ahora, una vez que ya desglosamos un poquito más este término, vamos a ver algunos puntos importantes de la reputación. La reputación es algo geológico. Yo se los voy a poner en palabras y en personas porque nosotros creemos que la reputación es para todos y para todo. Es decir, si yo a través del tiempo, para bien o para mal, he fabricado una historia, tengo una historia, es algo geológico, al igual que mi empresa. Yo como persona represento algo que a través de ese tiempo he trabajado. Es algo también, la reputación es algo también estructural, no es coyuntural, ¿ok? Es un concepto totalmente poliédrico. De hecho, el día que estemos platicando hoy de esto es porque involucra a muchas áreas de la empresa y no a muchas áreas de la empresa, involucra muchos factores, temas ecológicos, temas financieros, temas de talento, temas de gobierno, temas de responsabilidad social en general. Es un concepto totalmente poliédrico, ¿ok?
¿Y para qué sirve también? La reputación sirve porque actúa como un colchón cuando tienes una crisis de imagen. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre imagen y reputación y por qué es un previo la imagen a la reputación, ¿vale? También es muy complejo, pero es muy valioso. Por ejemplo, siempre que me dicen, oye, Itzel, ¿y dónde veo reflejado el valor de mi reputación? Dime dónde está monetariamente reflejado. Pues bueno, la reputación es algo que no se ve en el balance general, se ve en el estado de resultados, ¿va? Yo les voy a decir y les voy a poner ejemplos muy claros. Y día a día trabajamos con la reputación. Yo estoy segura que casi hay, muchas de las personas que están ahora aquí en el foro han comprado alguna vez en línea, se han metido, no sé, a Amazon, Mercado Libre, alguna de estas plataformas de las que puedes comprar productos en línea. Y normalmente las empresas que venden en estas plataformas no tienen a lo mejor tanto reconocimiento. Digo, hay de todo, pero hay muchas que a lo mejor no tienen tanta trayectoria, que probablemente sean empresas que nosotros no conocemos. ¿Qué pasa cuando es una empresa que no conoces, pero te interesa comprar ese producto? Les aseguro que se fueron seguramente a los comentarios, a las valoraciones, a todos los views que están, o a lo mejor investigaron sobre la empresa en la página web para entender si era real o no. Entonces, realmente todos esos términos que te dan confianza, pues van generando esa reputación sobre las empresas y van siendo al final una toma de decisión. Y no solamente para consumidor, va enfocado hacia muchos puntos. Pero bueno, más adelante vamos a ir desglosando también esto. Y bueno, también es de lenta y costosa acumulación. Dicen por ahí que la reputación la puedes perder de la noche a la mañana. Eso es una mentira. Realmente, cuando tú tienes una muy buena reputación, es muy complicado que la pierdas de la noche a la mañana. De verdad tendrías que hacer algo extremadamente drástico para que tu reputación se cayera. Les vuelvo a poner un ejemplo, siempre con personas para que luego lo aterricemos a empresas. Imagínense que un día llegan tarde al trabajo. Ese día llegaron por primera vez tarde después de 5 años que puntualmente han llegado todos los días. Por un solo día no los van a juzgar como que tienen un comportamiento de llegar tarde al trabajo. Claro, si luego ese comportamiento se vuelve repetitivo y confirma ese comportamiento y ese proceso de ese momento, pues claro que entonces ya va a afectar a tu reputación a largo plazo, ¿no? Pero momentáneamente, si pasa una vez, eso no significa que ya eres una persona impuntual, ¿ok? Fue algo esporádico y no por ello te van a tachar. Insisto, si se vuelve repetitivo, probablemente sí. Entonces, pues, siempre véanlo de esa manera, empresa, persona, y lo van a entender mucho mejor. Ahora, también de difícil imitación. Y de hecho, ojo, esto lo vamos a ver y es prácticamente el foco en el que quiero que se fijen, de difícil imitación, ¿vale? Facilite la relación con los diferentes grupos de interés y conlleva un compromiso con ellos. Siempre cuando tú tienes una buena reputación, vas a poder trabajar de mejor manera con todos tus stakeholders, ¿va? Y por último, pues evidentemente crea valor. Esto definitivamente es un valor y un extra para todas las empresas. ¿Cuál es la famosa diferencia entre reputación e imagen? Pues bueno, en primera, vamos a ver del lado izquierdo todas las características que tiene la imagen y del lado derecho la parte de reputación corporativa. La imagen se basa en percepciones. La imagen sí solamente se conforma por percepciones exteriores. Si yo les empiezo a preguntar a diferentes personas cuál es su percepción sobre cierto producto, sobre cierta empresa, a lo mejor sobre una empresa, eso probablemente solamente es una imagen, ¿ok? No estamos hablando de reputación. Cuando yo hablo de reputación, tengo que hablar de comportamientos. Pero bueno, vamos a terminar de ver la parte de imagen. Se basa en percepciones, su origen es difícil de objetar porque no hay una base tal cual, es solamente una percepción la que tú tienes. Es de carácter coyuntural y efectos efímeros. Realmente incluso la imagen la puedes modificar de la noche a la mañana. Eso sí se puede modificar. Si yo el día de mañana voy y me corto el cabello o me lo pinto de güero, o me modifico con alguna operación el rostro, probablemente voy a modificar mi imagen, pero mi reputación sigue siendo la misma. Yo sigo siendo Itzel. Exactamente con las empresas. Si la empresa cambia su logotipo, cambia sus colores, pero al final del día mantiene el nombre y mantiene su reputación. Lo único que cambió fue su imagen, ¿ok? Ahora, es parte del resultado de la comunicación.
Hablan mucho por ahí que la reputación corporativa solamente es del área de comunicación. No, la imagen es solo del área de comunicación y de marketing. La reputación corporativa es de toda la empresa. La reputación corporativa representa el comportamiento de toda la empresa, ¿ok? Y se construye dentro y fuera de la compañía. La imagen realmente es que, pues, sí la puedes hacer. Te pueden tener una imagen tuya afuera, pero también pueden tener una imagen diferente adentro. Ahorita vamos a ver el contraste ahora contra la reputación corporativa. Como les decía, la reputación corporativa se basa en comportamientos. En ese contraste, lo que les decía, la realidad versus lo que tú estás diciendo versus lo que están percibiendo de ti y que sí lo estés haciendo. Es verificable empíricamente y de hecho nosotros nos dedicamos a eso, a verificar la reputación corporativa y a diagnosticarla. Es de carácter estructural y de efectos duraderos. Ya les digo, es bastante complicado perder la reputación de la noche a la mañana. Y se asocia a la respuesta de la empresa. Esto no solamente, como les decía, no es de área de comunicación, es de todo lo que la empresa está haciendo. Y se genera desde el interior de la compañía. Ojo, esto es súper importante. Nosotros creemos que la reputación va de adentro hacia afuera, además de sumado todas las percepciones de afuera, pero el talento es el principal representante de la reputación de las empresas allá afuera. ¿Okay? Y no lo vean lejos. ¿Cuántas veces no salimos y hablamos de nuestro trabajo y cómo nos convertimos en el verdadero representante de nuestra compañía, ¿no? O sea, al final del día nuestra compañía es un nombre, pero todo el talento conforma esa compañía. Y bueno, una vez aclaradas estas diferencias entre imagen y reputación, aquí les puse otro diagrama que termina de aclarar las dudas entre imagen y reputación. Cuando hablamos de imagen y reputación, ambos parten de uno, que es la cultura corporativa, que es el pensar. ¿Qué soy yo como empresa? ¿No? Pero también está basado en el comportamiento corporativo del hacer, qué es lo que estoy haciendo yo como empresa. En esos coinciden exactamente igual. Otro de los factores que también coinciden idéntico es la identidad corporativa. ¿Quién soy? Eso también sigue siendo igual. ¿En dónde está el cambio? ¿En dónde está la modificación? Uno habla sobre imagen corporativa, parecer. Estoy pareciendo algo, estoy transmitiendo algo que quiero parecer. Pero luego cuando hablamos de reputación corporativa, hablamos de ser reconocidos, que me reconozcan lo que soy. ¿Por qué? Porque cuando hablo de imagen es el que parezco más lo que estoy diciendo, ¿ok? Y eso es solamente a través de comunicación. Pero cuando hablamos de reputación corporativa es el ser reconocido bajo la promesa que yo estoy haciendo, que esa promesa que estoy haciendo sea reconocida y esto no se hace solamente comunicación, se hace con gestionar el intangible, ¿ok? Con trabajar esa reputación. Entonces, pues bueno, espero que a través de esto haya quedado muy, muy claro la diferencia entre imagen y reputación. Y también hay dos grandes errores que cometemos cuando hablamos de reputación corporativa. Uno es, como yo les hablaba de la reputación, forma parte del reconocimiento, ¿no? Y uno de los grandes errores es tener un buen comportamiento, pero que nadie te lo reconozca. Es igual de malo también que te reconozcan un buen comportamiento, pero ojo, que no corresponde a tu realidad. Entonces, cualquiera de las dos cosas es un problema. Uno es un problema comunicacional, porque el que tú tengas un buen comportamiento, pero que nadie te lo reconozca, es que no estás transmitiendo bien ese mensaje. No está llegando el mensaje a los stakeholders que tienen que llegar y no estamos comunicando bien lo que estamos haciendo. Pero el otro es un problema estructural, porque si te reconocen algo que no eres, pues realmente tienes que trabajar en eso que no eres para que coincida ahora sí con ese reconocimiento. Y realmente ambos son peligros reputacionales. Ambos, en algún momento que por ejemplo, cachen que no eres lo que estás diciendo que eres, pues puede caerse tu reputación. Ahí sí puedes entrar en grandes problemas reputacionales. Al igual que, pues, que nunca te reconozcan, pues es un trabajo que a lo mejor estás haciendo y que no está funcionando para que esté siendo reconocido y no está impactando como debería de impactar, ¿ok? La reputación además debe estar alineada con el comportamiento de las compañías, como les decía, involucra a todos, no es un tema solamente del área de comunicación. Y bueno, vamos a hablar, ya sé que es reputación corporativa, ya sé la diferencia entre reputación e imagen, pero ¿por qué son importantes? ¿Por qué los tengo que cuidar y por qué mi empresa tiene que tomarlos en cuenta? Pues bueno, hay un señor que probablemente muchos de aquí conozcan, que dice que lo importante no es ser el mejor, lo importante es ser diferente, Michael Porter. ¿Por qué es
importante ser diferente porque justo ese diferenciador es el que me va a dar esa ventaja competitiva. Pero hoy en día, en un mundo tan competitivo, ¿cómo puedo lograr ser diferente? ¿Cómo puedo lograr ser diferente y no basar mis ventajas competitivas en sacar la nueva tecnología o sacar el producto más innovador o el servicio más innovador si al día siguiente cualquiera lo puede replicar? La verdad es que hoy en día las compañías, uno saca esto y mañana sale algo 2 veces mejor. Y entonces mantener la ventaja competitiva en ese tipo de diferenciadores, pues suena algo bastante costoso, suena algo bastante ya de películas de ficción, como dice el slide. Realmente es bastante complicado que hoy en día ese tipo de diferenciadores sean los que destacan de nuestra empresa. Por eso, el único modelo diferenciador sostenible en el tiempo son los intangibles. ¿Okay? Los intangibles va a ser ese diferenciador que te va a dar ventajas competitivas ante todo lo que existe, pero que además nadie te va a poder copiar. Porque tu reputación nadie te lo puede copiar. Esto sí alguien te lo puede copiar al día siguiente. Tu reputación no, tu reputación es propia, es única. Entonces, esa nadie te la puede copiar. Ahora, ¿por qué es importante también estos intangibles? Justo los estudios que han salido a partir de todo este tema de la pandemia y el nuevo camino, y que ya venía marcado un poco, y de hecho la tendencia está mucho más marcada en Europa. En América Latina vamos un poco más retrasados, pero hay 4 ejes en los cuales hoy en día las empresas tienen que tomar en cuenta para el futuro y para sus decisiones y la fábrica de sus objetivos, la fabricación de sus objetivos. Son talento, tecnología, innovación y la reputación, ¿ok? Esos 4 ejes van a ser los grandes diferenciadores y los grandes ganadores hacia el futuro para las empresas y que puedan trazar un camino que sobre todo ante cualquier situación los van a ayudar a salir adelante. Y además, como yo les decía, cuando me preguntan, oye, Itzel, ¿en dónde se ve el dinero? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, oigan, imagínense que cualquier empresa reconocida, no sé, imagínense que Walmart el día de mañana salga y cubra todos los logotipos de sus tiendas de Walmart, todos los uniformes, nada va a decir Walmart, las bolsas, nada puede decir Walmart, los colores igual, nada puede estar a la vista. Esa empresa va a seguir funcionando así, pero sin decir que es Walmart. Entonces, el día de mañana Walmart tiene que ir al gobierno y decirle, oye, no, o sea, con nombre X, SADCB X, necesito que me des permiso de abrir más tiendas y que me autorices y todo este tipo de regulaciones me las autorices. Pero luego también tiene que ir y atraer talento y atraer personas que trabajen en su empresa sin decir que es Walmart. La publicación va a decir SADCB XXXX. Pero luego también tiene que atraer más inversionistas, pero los inversionistas tampoco pueden saber qué es Walmart. También tiene que ir y con la comunidad en la que está inmersa o donde va a llegar, pues decir que no se preocupen, que todo va a estar bien, porque el impacto que va a tener su empresa lo va a resarcir y va a ser responsable, pero sin decir también que es esta gran empresa. ¿Ustedes qué creen que pasaría honestamente? ¿Tendría los mismos beneficios con el gobierno? ¿Tendría la misma atracción de talento? ¿Tendría la misma cantidad de inversionistas? Obviamente no, porque no tiene esa reputación que lo respalda, no tiene la reputación detrás de decir soy Walmart, soy uno de los grandes y puedes confiar en mí, ¿ok? Entonces, eso es la importancia. Ahí se ve el reflejo y el retorno de la inversión en este tipo de grandes cosas. Ahora, la gestión de la reputación es cada vez más importante dentro del management empresarial. De hecho, la tendencia dice que una persona que cuide los intangibles debe de estar en la mesa directiva igual que con el mismo peso que un director de finanzas, que un director de RH, que un director de marketing. Tienen que tener el mismo peso y estar en la toma de decisiones. Y es más, esto también tiene que ser una cultura que venga desde el CEO. Yo les voy a comentar algo. El CEO es el principal representante de las empresas de la reputación. El CEO tiene que estar muy alineado con todo este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque es la cara de la empresa. Hoy en día, antes muchos CEOs manejaban low profile. Hoy en día, la sociedad te exige que tu empresa tenga una cara. La sociedad te exige que tengas una respuesta a lo que estás haciendo y que alguien le dé una respuesta.
¿ok? Entonces el CEO y la mesa directiva son los principales representantes, además de todo el talento, pero a gran escala de la reputación de las empresas. Y ahora, ¿por qué es importante mantener el equilibrio y la gestión de todos estos temas? Anteriormente, las empresas solamente se preocupaban en 3 cosas. Clientes, claro, vender; accionistas, claro, inversión; y trabajadores. Sin trabajadores no hay empresa. Eran las únicas 3 cosas que les importaban. Hoy en día existe un cuarto factor que sí o sí tiene que tiene que formar parte de las empresas y que no pueden ser ajenos a ellos, y es la sociedad. Hoy en día la sociedad forma parte de un todo, forma parte de la sociedad, la empresa forma parte de la sociedad, no es ajena. Entonces tiene que ser totalmente inmersa y responsable de esa sociedad. Entonces hoy en día no son 3 factores, son 4 los equilibrios que se tienen que mantener. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Cómo poder tomar acciones frente a todos estos nuevos caminos que estamos teniendo? ¿Cómo lograr estar contra esta incertidumbre que tenemos constantemente? Nadie sabe qué va a pasar, nadie entiende con qué noticia no vamos a amanecer mañana. Entonces, todos estos cambios externos siempre van a afectar a la reputación de las compañías. ¿A qué me refiero? Independientemente de la pandemia que actualmente estamos cruzando, hay muchos factores que afectan. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos VUCA, de hecho super VUCA, y de hecho ya hay otra terminología, porque ya cada vez, les digo, avanzamos más rápido en este tema. ¿Qué es el tema VUCA? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Hoy en día, todos los días vivimos con estos 4 puntos y nadie me puede decir que no. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios, hay muchas alteraciones, hay muchos factores externos que día a día afectan a nuestras empresas. ¿Por qué? Porque hoy en día también la sociedad es muy emocional. La mayoría de nuestros consumidores reaccionan por emociones. Están las emociones a tope y sobre todo cuando cruzas pandemias, pues evidentemente todavía más. Hay muchas emociones, mucho sentimiento de inseguridad, de peligro, de no estar a salvo. Entonces realmente estamos en un momento de emociones al máximo. Además, dicen varios expertos que vivimos en la sociedad del espectáculo, que actualmente le nombran la sociedad del espectáculo, y es verdad. Analicen un poco, todo es un show últimamente. El gobierno es un show, la sociedad es un show, las empresas también a veces somos un show. Realmente todo se ha vuelto un espectáculo. Y esto siempre ha sido maximizado, y hoy más que nunca, por todos los medios de comunicación. Pero el factor extra no son los medios, son las redes sociales. Las redes sociales vinieron a cambiar absolutamente todo, porque antes solamente un medio de comunicación tenía la voz. Hoy en día, cualquier persona que tenga un celular y conexión a internet puede hacer cualquier comentario y puede decir absolutamente lo que quiera en cualquier parte del mundo, y puede ser masivo o no. Entonces, realmente las redes sociales vinieron a cambiar también absolutamente todo. También vivimos en momentos de hipertransparencia. Hoy en día ya no se tolera que la información se oculte. Hoy en día exigimos que las cosas sean transparentes y que no nos mientan, que no exista nada oculto, porque justo es uno de los factores en los cuales también las empresas hoy en día están bajo la lupa. Y no solamente las empresas, absolutamente todo. Hoy queremos y estamos sedientos de transparencia, ¿ok? Y pues básico, también la parte de la emoción y la experiencia. Más allá de un producto y de un servicio, hoy en día las empresas venden emociones y experiencias, porque insisto, va todo enlazado al anterior. Vivimos en tiempos de emocionalidad. Y algo que es un hecho, migrar del storytelling al storytelling. Eso es totalmente importante y básico. Entonces, bueno, pues todos estos factores que les acabo de contar afectan día a día la toma de decisiones, afecta día a día al camino que tienes que decidir para tu empresa. Pero como les digo, el factor extra ahí que tenemos es el tema de las redes sociales. Cuando yo hablo de reputación, hablo como una misma reputación online y offline. Para Merco es exactamente la misma, para nosotros es exactamente la misma. Lo único que pasa es que en el mundo digital tienes que trabajarla diferente, tu comunicación debe ser diferente. Y además no es lo mismo lo que está pasando en el offline que en el online, que ya les digo, es masivo. Entonces tienes que gestionarlo totalmente diferente, tienes que también estar muy atento a lo que está pasando, sobre todo si eres una empresa que estoy prácticamente seguro que todos están incursionando en el mundo online.
hoy más que nunca que el mundo online nos está acercando absolutamente en todos los aspectos y que prácticamente todas las empresas, su ventaja competitiva en la pandemia fue migrarse rápidamente al mundo online. Entonces, creo que sí o sí es algo que se tiene que tomar en cuenta y que así como cuidas tu reputación en el mundo offline, lo tienes que hacer también en el online. Y bueno, como les decía, pues las redes sociales son todo un caso, las tienes que tratar con mucho cuidado. Yo tenía un jefe que decía que las redes sociales eran un bar de borrachos. Y sí, sí es así. La verdad es que nosotros utilizamos nuestro celular y cuando estamos más emocionales, ya sea para hablar de algo que nos hace muy felices o al contrario, para hablar de algo que nos disgusta demasiado o para quejarte de algo. ¿Quién no ha hecho, ay, llevo 3 horas esperando en la línea, hashtag, cualquier banco? ¿Sabes? Y lo arrobas, y oye, qué mal servicio, y te enojas y lo gritas. Las redes sociales son muy frenéticas, las redes sociales es un bar de borrachos, de repente estás muy feliz y de repente estás muy enojado. Entonces, pues bueno, hay que tomarlo muy en cuenta. Y bueno, también otro tema que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de reputación es la responsabilidad social empresarial. Este tema y este concepto que muchos hablan, pero que no muchos conocen de verdad. De entrada, yo quiero decirles que la responsabilidad social empresarial no es plantar arbolitos ni hacer donaciones. Plantar arbolitos es temas ecológicos, donaciones es filantropía. La responsabilidad social empresarial va muchísimo más allá. Y de hecho, por eso acá les puse el término, aunque yo sé que lo hablamos mucho, no está de más pues recalcarlo. Y es justo el compromiso que tienen todas las organizaciones ante el impacto de sus decisiones y las actividades que generan en sus comunidades. Simplemente hacerte responsable de todo lo que estás haciendo, pero no solamente en temas medioambientales, sino en la sociedad en general, ¿vale? Entonces, pues bueno, y la RSE involucra muchos temas, ya les digo que no nada más es plantar y hacer donaciones, involucra medio ambiente, involucra gobierno, involucra la parte social, la parte de tu talento. Ojo, el talento es uno también de los pilares más fuertes, no solo de la responsabilidad social, sino de la reputación en general, que las empresas tienen que apuntar y cuidar hoy en día. Entonces, más adelante también vamos a ver unos datos interesantes al respecto. La RCE ya debe formar parte de tu core de negocios. Ya no es un tema de elección, ya forma parte de tu core de negocios. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque además la RCE también es una ventaja que te va a dar y que va a redituar en manera económica hacia tu empresa. Además de que estás haciendo un bien a tu sociedad, además de que estás haciendo una empresa con propósito, estás dejando un impacto positivo, pues también a ti te va a generar un retorno positivo, ¿ok? Y bueno, les quise poner algunos datos importantes, no voy a profundizar mucho en esto. Cuando empezó la pandemia, Merco, más adelante lo van a ver, pero es una empresa que se dedica a diagnosticar la reputación y nos ponemos a hacer siempre estudios para entender qué está pasando con la reputación de las empresas. Obviamente, entendíamos que estábamos en un año totalmente atípico, que absolutamente nadie de los que estamos hoy vivos había vivido algo así. Y por eso decidimos hacer una medición en la cual queríamos ver cómo estaba impactando todo lo que estaba pasando con la pandemia con la reputación de las empresas, ¿no? Obviamente no sabíamos que iba a durar tanto tiempo. Este estudio empezó más o menos en marzo, abril y mayo fue que se llevó a cabo y bueno, ya va a ser diciembre, seguimos acá, pero definitivamente hay un previo a la pandemia, un pandemia y un post pandemia. Entonces, pues vamos a platicar un poco de lo que nosotros encontramos. ¿Cuál era la intención? Pues, como les decía, ver el impacto de la reputación con este tema como la pandemia, pero ¿qué es lo que hicimos? Nos acercamos a más de 500 expertos en el área de comunicación y similares para preguntarles cómo estaba impactando, cómo estaban viendo ellos el tema de la pandemia ante sus empresas. Ojo, hay que entender que hay diferentes sectores y depende del sector han sido beneficiados o afectados. No es lo mismo hablar de un Walmart que hablar de un Cinépolis. No es lo mismo hablar de un Mercado Libre que hablar de la industria hotelera. Entonces, evidentemente, hay sectores que han sido afectados muchísimo más que otros.
Y también hay sectores que han visto un área de oportunidad, momento de hacer alianzas con otras empresas que nunca se hubieran imaginado. Pero al final del día, pues a todos nos ha impactado de alguna u otra manera, ya sea por modificar nuestros procesos o ya sea porque realmente hemos tenido un impacto pues no tan positivo en todo lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, pues bueno, queríamos entender, uno, esta parte del impacto que les menciono, justo la parte del escenario económico, ¿no? Lo básico que todos estábamos preocupados, los empleados, la disminución de las inversiones, de las ganancias, etc. Pero también queríamos entender si esto que estaba pasando iba a ser un problema o una oportunidad para temas reputacionales. Es bastante interesante lo que encontramos, ahorita lo verán. También queríamos entender qué iba a pasar con los colaboradores, con los trabajadores, si era un momento para sentirse más identificados con su empresa o no, y también el impacto con los stakeholders, con tus diferentes grupos de interés. Pero también queríamos entender la estrategia de respuesta. ¿Cómo es que las empresas tienen que responder a la pandemia? Las líneas de acción corporativas que iban a tener, si eran estrategias de avance o defensivas, si era realmente crear algo nuevo o solamente cubrirte los golpes. También la parte del ámbito de responsabilidad social empresarial y evidentemente la diferencia por sectores. Y por último, cómo transmitir esos mensajes hacia allá afuera, ¿no? Porque es bien importante el papel de las empresas como factor humano en estos momentos. Y realmente nos dimos cuenta que había dos puntos importantes que entender, justo el papel del CEO y uno, el tipo de mensajes adecuados que tenías que transmitir como empresa. Y bueno, vamos a ver brevemente lo que salió. De entrada, pues sí, teníamos dudas sobre el tema económico y saber qué iba a pasar, y justo preguntamos a su juicio dentro de su sector, ¿cuál cree usted que será el escenario más probable para las empresas respecto a la crisis? Y destacó un 50.7% donde creían que los resultados evidentemente iban a caer en tu 30-60% y que pues habrá que ajustar las plantillas, ¿no? Temporalmente para poder mantener el flujo de la empresa. Entonces, pues bueno, eso era también algo, entre comillas, lógico. También les preguntamos que pensando en la reputación general de las empresas de su país, usted diría que la crisis actual, y la mayoría dijo que puede beneficiar a la reputación y al valor de sus empresas en conjunto. Aquí voy a hacer una acotación. Este estudio lo hicimos a nivel Iberoamérica, casi todo Latinoamérica, España y Portugal. ¿Cuál fue la diferencia que vimos con Europa y Latinoamérica? Cuando veíamos las respuestas de Europa, veíamos un panorama más negativo. Probablemente era porque la pandemia estaba más avanzado, o también probablemente es porque nuestra cultura nos define mucho, sobre todo los latinoamericanos, que somos personas que en sus características tienen mucho positivismo, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros veíamos como una oportunidad más que sobre todo en Europa. Y también lo que les preguntamos era el tema de los trabajadores, si se iba a reforzar o no el tema de sentirse como parte de la empresa, ¿cómo se puede decir? Este sentimiento de pertenencia a la empresa. Y justo dijeron que se reforzará la identificación y el orgullo de pertenecer hacia las grandes empresas. Insisto, esto fue al inicio de la pandemia. Evidentemente, conforme fue pasando el tiempo, desafortunadamente muchas empresas evidentemente tuvieron que hacer recortes de personal porque pues ya no fue sostenible, ¿ok? Y como había muchas estrategias de respuesta, sabemos que hay muchas, pero queríamos saber cuáles eran las dos mejores para las empresas ante la crisis del COVID, y justo las respuestas que más ganaron fueron, uno, demostrar el valor de las compañías como agentes de movimiento y como agentes sociales, y dos, innovar para transformar y adecuar toda la organización y la operativa de la compañía a posibles nuevos escenarios en el futuro. Insisto, los dos pilares de los cuales hablamos al inicio, la parte de la empresa responsable como parte de la sociedad y la innovación. Y por último, ¿cuál de las siguientes acciones le parecen más eficientes desde una óptica de responsabilidad empresarial? Y pues era no despedir trabajadores, ¿no? Aguantar hasta lo que más se pudiera para no despedir a los trabajadores, pero bueno, ya les digo que esto fue al inicio de la pandemia. Bueno, también tuvimos la parte de la comunicación, donde qué tipo de comunicación debería ser la más adecuada en estos tiempos, y era con acciones de responsabilidad social que puedan tener impacto y darnos un valor diferencial. De hecho, creemos que las empresas hoy en día, en vez de decir yo soy
yo te puedo vender, yo te puedo ofrecer, es yo te entiendo, yo estoy contigo, lo estamos pasando igual, estamos en este momento y vamos a salir adelante, ¿vale? Esa es la línea de mensajes que se recomienda mantener para las empresas. Y por último, para ya dejar un espacio después al final de preguntas y respuestas, yo les quiero contar cómo es que nosotros hacemos las cosas. Y es más, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estoy hoy hablándole, les estoy hablando de reputación corporativa? Pues brevemente les cuento, hay algo que dicen por ahí que es muy cierto, lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, basado en esta frase, decidimos hace 20 años crear una metodología para medir esto que no se ve, esto que es un intangible, esto que es la reputación corporativa. Merco es un monitor que, como ya les digo, hace 20 años nació en España y después se replicó en 15 países de toda América Latina y ahora va hacia Asia y Europa. Realmente teníamos esta intención, identificar cómo podíamos medir este intangible, identificar cómo podíamos aportar en dar un diagnóstico para que las empresas gestionaran esos intangibles. Y brevemente les voy a contar 3 cositas, porque realmente esto nada más es como para confirmar un poco y para que ustedes a su vez vean que la reputación es para todos, vean que todos se pueden medir, no necesariamente con nuestras herramientas, hay muchas herramientas, pero que sí vean la importancia de la medición, ¿ok? Entonces, pues bueno, hay 3 cositas que nos definen a nosotros y uno es la transparencia. Nuestra metodología es totalmente pública. Nosotros, cualquiera que tenga curiosidad se puede meter a la página web y pueden encontrar toda la metodología de cómo hacemos paso a paso para llegar a la definición y el diagnóstico de la reputación. También somos la única empresa en el mundo que se dedica a estos temas, el único monitor en el mundo que está auditado por KPMG, lo que eso que significa que respalda la veracidad de nuestros resultados y que nosotros en ningún momento podemos alterar estos resultados. ¿Qué más hacemos también? Pues bueno, somos totalmente independientes, nosotros somos autosustentados, pagamos nuestra metodología, no recibimos un solo peso por las empresas que salen dentro, a lo mejor algunos habrán escuchado de nuestras listas, otros no, pero cuando hacemos nuestra metodología definimos estas famosas listas que se llaman las 100 empresas con mejor reputación en México, los 100 líderes con mejor reputación en México y las 100 empresas con mejor responsabilidad social y gobierno corporativo en México. Entonces, pues nadie, absolutamente nadie paga un solo peso para estar dentro de estas listas, llegan de manera orgánica a través de nuestra metodología y además no hacemos consultoría. ¿Por qué no hacemos consultoría? Porque creemos que no se puede ser juez y parte. O estás del lado de la medición o estás del lado de la consultoría. Y por último, el rigor. ¿Qué es lo importante del rigor cuando estás hablando de intangibles y sobre todo cuando hablas de mediciones contra muchas empresas? Nosotros comparamos a N cantidad de sectores. Evidentemente no es lo mismo hablar de comparar a Bimbo contra Cemex, contra Google. Hay cosas muy diferentes ahí y muchos factores que los determina cada uno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para no tener tanta injusticia al medir empresas de tan diferentes características? Pues aumentar el rigor en las mediciones, aumentar muestras, aumentar variables, aumentar grupos de stakeholders que están dándonos su percepción. Evidentemente, a mayor muestra, menor rango de error, ¿no? Y pues bueno, estos son todos los países en los que estamos presentes. Cualquier cosa lo pueden revisar en nuestra página web. Nuestros 3 rankings que tenemos. En México llevamos 8 años operando, llevamos 8 años sacando estas 3 listas. De hecho, el 10 de diciembre vamos a sacar nuestros resultados de responsabilidad social. Con mucho gusto ahí los estaremos esperando. Y pues bueno, todo este proceso para poder entender la reputación de una empresa nos lleva 6 meses. 6 meses de trabajo, de arduo trabajo, y es una metodología bastante pesada, que si otras empresas, por ejemplo, se tardan un mes, nosotros nos tardamos 6, porque cuando hablamos de intangibles, de verdad, es bastante complejo, yo se los decía al inicio. Si otras empresas invierten un peso, nosotros invertimos 100. Realmente es algo bastante costoso también, pero que vale muchísimo la pena. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y con esto cierro. Vamos a medir o cómo obtenemos la reputación. Pues yo les dije al inicio que la reputación se basa en la suma de las percepciones de los diferentes públicos de interés que son afectados directa o indirectamente por las acciones de tu empresa, basados en el cumplimiento de la promesa que tú estás dando. ¿Cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo lo aterrizamos? Pues muy sencillo. Primero partimos de público experto. Esto es una recomendación. Cuando hablamos de intangibles, siempre partan de público experto. Cuando partimos de consumidor, hablamos un poquito más de temas de imagen, porque el consumidor tiene ciertos sesgos
y no tiene tanto conocimiento cuando hablamos de reputación. Entonces, sí lo vamos a involucrar, pero se parte de público experto. Para nosotros, ¿cuál es el público experto? Los grandes directivos de empresas que facturen más de 40 millones de dólares al año o que anteriormente hayan estado dentro de nuestro ranking. Bueno, son características que nosotros ponemos para poder hacer un filtro y llegar a cierto público experto y que ellos nos den sus percepciones. Entonces, lo que hacemos primero es preguntar a los directivos, oye, ¿cuáles son tus 10 empresas que tienen mejor reputación, que tienen mejor reputación para ti en México? Ya que nos dan su percepción, digo, lo voy a súper resumir, pero es para que vean los procesos que podrían ustedes adaptar cuando miden a sus empresas. Le preguntamos a los diferentes stakeholders, ya una vez basado en la lista que previamente los directivos nos dieron, se forma una lista de hasta 200, 300 empresas, no podemos evaluar tantas, hacemos un corte en las primeras 100, y esas empresas las vamos a pasar a evaluar a diferentes stakeholders. Estos stakeholders que ven acá son como un 360 grados cuando hablamos de muchas empresas de diferentes sectores, pero si lo quisieran bajar a sus empresas, pues ustedes tienen que entender cuáles son los stakeholders que tienen prioridad. No todos les interesan a lo mejor con ustedes tienen prioridad el gobierno, los analistas financieros o los periodistas, no lo sé, ustedes tienen que priorizar cuáles son los stakeholders que más les interesan. Entonces, bueno, obtenemos también la percepción de todos esos stakeholders. Yo les dije que también es importante que se den cuenta en el mundo digital y que midan qué está pasando en el mundo digital, pues bueno, también hacemos una medición del mundo digital para entender de qué están hablando, quién está hablando, si es un medio de comunicación, si es un usuario común, si es un influencer, si están hablando de temas de ética, si están hablando de temas de responsabilidad social, de producto, de servicio, etc., ¿no? También si lo que están diciendo es positivo, negativo, si es con sarcasmo, si con qué sentimiento y con qué actitud lo están haciendo. Entonces, pues bueno, añadimos esa parte de la medición digital. Yo también les dije que el consumidor era importante, no partimos de él, pero sí lo tomamos en cuenta, entonces también ahí tenemos nuestra valoración de las percepciones de los consumidores, y el cierre final se hace cuando contrastas tu realidad versus tu percepción. Ahí es la gran diferencia de que solamente midieras imagen y solamente te quedaras con las percepciones de todos, a que luego lo contrastes contra tu realidad. ¿Qué hacemos? Le pedimos a las empresas datos duros de las principales dimensiones: económico-financiero, responsabilidad social, presencia internacional, comunicación, etc., etc. Y luego, ¿qué creen que hacemos? Pues lo contrastamos. Contrastamos esta realidad contra la percepción de todos los anteriores. ¿Qué se obtiene con este ejercicio? En las brechas, los gaps. Yo les dije que tienen que tener una reputación alineada para que no existan riesgos reputacionales. Entonces, ¿cómo voy a reducir esos gaps o esas brechas? Contrastando mi realidad versus mi percepción y trabajando en esas brechas para reducirlas. Y así nosotros hacemos esta medición. Entonces, realmente lo que les quería contar hoy es la importancia de los intangibles. De verdad, mídanse. Yo les voy a poner, por último, algunos consejos que tengo para ustedes. La primera es que la emocionalidad y los sentimientos empujan a la acción. Hoy en día, en esta sociedad tan expuesta a los sentimientos, es bastante complicada de manejar, y por eso es importante mantener las valoraciones de tus públicos informados, o sea, de los stakeholders, como les decía, porque ellos pocos se dejan llevar por la emocionalidad. Entonces, ojo, eso es un tema súper importante. No significa que el consumidor no importe, claro que importa, pero también tienes que basarte en tus públicos informados porque ellos son un poco más objetivos. Después, prioriza tus stakeholders. Si tienes la capacidad de invertir en absolutamente todos, hazlo. Si no, tienes que priorizar y tomar decisiones de cuáles son los que te van a impactar más positivamente. Tienes que migrar del storytelling al storytelling, eso ya es un hecho también. Elige los medios de comunicación adecuados. No todos los medios son los correctos y no todos los mensajes son los correctos para todas las audiencias. Tienes que entender a qué le hablas, a qué les quieres comentar, por qué quieres transmitir ese mensaje y sobre todo en qué medio lo vas a hacer que vas a encontrar a esas personas. También no sirve nada de comunicar no sirve de nada comunicar algo que después no vas a poder implementar por falta de recursos o estructura en tu empresa. Analiza bien cuáles son tus recursos, cuál es tu estructura y después, basado en eso, pues comunícalo, ¿ok? Y aborda lo controversial, no le den la vuelta. Cuando pase algo, tengan tengan alguna situación complicada, abórdenla, no la dejen pasar. La gente hoy en día, el público en general, quiere respuestas. También lo importante de ponerle la cara a la empresa, lo que les decía, el CEO, la mesa directiva, esta representación de tu empresa ante la sociedad y que tenga una cara.
Y por último, pues lo que les decía, lo que no se mide no se puede gestionar. De verdad, muchas gracias. Yo dejo ahora el espacio de algunas preguntas y respuestas y les dejo la palabra de nuevo a ver para que puedan decirme qué sigue. Y de verdad estoy muy, muy feliz de haber podido platicar con ustedes estos breves temas que son muy extensos, pero bueno, intenté resumirlo en poquitos minutos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Itzel. La realidad es que, sobre todo en este evento de cumplimiento 360, yo siempre pienso que todas las acciones que hacemos como área de cumplimiento en temas de compliance, en temas de prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, obviamente impactan de una forma radical el tema reputacional de una empresa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, a lo mejor de empresas que están involucradas con temas de lavado de dinero, con delitos, y eso afecta totalmente su reputación? Y definitivamente todo lo que nos has compartido nos cambia esta visión de la importancia de medir los intangibles, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas, mi estimada Itzel. Muchísimas gracias. Permítame tantito, ahorita te lo comparto. Ok. Itzel, 3 preguntitas. 1, ¿cómo se mantiene este sentimiento de pertenencia durante esta época de COVID? ¿No? Si bien sabemos que estamos en una situación muy complicada y muy difícil, en esta parte de estar separados, ¿no? De esta parte de los colaboradores, ¿cómo mantenemos este sentido de pertenencia con ellos en esta parte de, por una parte, trabajando desde casa y de no ver al equipo? Cuéntanos. Pues mira, yo te puedo dar la experiencia no solamente de lo que pasa en Merco, nosotros que somos una transnacional y que día a día tenemos que conectarnos con N cantidad de países y que de repente esta diferencia cultural también importa, pero lo que también he visto con muchos de mis clientes, que afortunadamente en Merco eso es lo que nos da la oportunidad de ver cómo lo están viviendo muchas empresas, pues de entrada sí. Tienes, como empresa, tu talento es uno de los principales puntos que tienes que atender, no solo por la crisis, hacia un futuro es una de las ventajas competitivas más fuertes que existe para las empresas. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo he visto yo que ha funcionado? Pues evidentemente las empresas que han podido mantener a su plantilla en su mayoría, pues bueno, eso es algo que han muchos logrado hacer este esfuerzo extra, porque evidentemente ha costado, no han sido los mismos ingresos probablemente que en otras ocasiones. Entonces, de entrada, mantener a la plantilla es un gran esfuerzo y una gran tarea que ojalá y se pueda hacer. Cuando no puedes hacerlo, pues bueno, tienes que trabajar con ello y sobre todo no solamente con la persona o las personas que estás despidiendo. Tiene un impacto muy fuerte hacia los demás. ¿Por qué? Porque se crean inseguridades, se crean incertidumbres, se crea un panorama de miedo, donde a lo mejor ellos creen que probablemente también les va a tocar la misma situación. Entonces es muy importante que tú mantengas una comunicación y un mensaje abierto y sobre todo muy honesto siempre con ellos, en los cuales tengan la apertura de que puedan acercarse a tu empresa, de que se puedan acercar a ti, de que te pregunten qué está pasando, pero no solamente eso, de que tú les des una tranquilidad y una ¿cómo les podría decir? Un respaldo emocional, ¿no? Sabemos que es complicado a través de una pantalla hacerlo, pero hay muchas dinámicas que se pueden inventar, pueden darse tiempo también de un día a la semana, platicar y saber cómo se encuentran. De hecho, la productividad está demostrado, está aumentando desde estos tiempos que la gente ha estado haciendo home office. Digo, no todos han hecho home office, pero los que están en home office ha aumentado muchísimo. Entonces, yo creo que también darte el espacio y ese reconocimiento, ver si necesita algo tu empleado. Yo creo que muchos de aquí no han pensado si alguna vez los que son grandes líderes y grandes directores de sus empresas, no sé si alguna vez han pensado en que si su empleado pasa mucho tiempo sentado y si está cómodo y si tiene las herramientas necesarias para trabajar en su casa. A lo mejor en su casa viven 5, ¿no? Y a lo mejor hay muchos factores que lo afectan. Entonces yo creo que también tomarse el tiempo de preguntar cómo se encuentran, de qué necesitan, es súper importante. Hoy el día el tema humano es de mucho valor y además, sobre todo, cubrir con la incertidumbre es lo que más les puedo decir que va a ayudar muchísimo a esto. Muchísimas gracias, Itzel. Y la siguiente pregunta, si soy una pyme pequeñita que apenas estoy empezando o a lo mejor mi estructura no es tan grande como los grandes corporativos, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder involucrar a mi equipo en este tema reputacional, el hacerles ver la importancia de este tema y el impacto económico que también tiene a las empresas?
Perfecto, pues como yo les decía, la reputación es para todos, y no solamente es para todos, es para persona y para empresa, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir bien cuáles son nuestros objetivos como empresa, hacia dónde queremos ir, dónde está nuestro core de negocio, y basado en eso, crear planes donde cuidemos nuestra reputación, pero que involucremos a todas las áreas. Ojo, es como tú me mencionabas, desde lo que haga el de finanzas hasta lo que haga el de producción, hasta lo que haga el de RH va a impactar. Entonces, evidentemente hay que transmitir ese mensaje, decirle, todas las acciones que tú estás haciendo hoy en día en la empresa van a repercutir hacia allá afuera y van a, evidentemente, ayudarnos a nosotros a crecer o incluso pues retroceder como empresas, ¿no? Entonces, involucrarlos en esos planes de creación para el cuidado de los intangibles, ver, oye, tu área de finanzas, tengo que llevar bien todos estos planes, tengo que mantener una transparencia justo para evitar todos los riesgos que podemos tener. ¿Cómo lo voy a sumar yo al plan de la empresa? Ah, pues de esta manera. Ah, ok, y oye, tú ya de RH, ¿cómo le vas a hacer para cuidar a tus empleados y que además impacte la reputación de esta manera? Y entonces involucrarlos a todos. Yo les dije que las mesas directivas, la tendencia es que involucre a todas las áreas. Entonces, de esta manera, aunque no sea un gran corporativo, aunque sea una sola persona la que sea de esta área, involucrarlos en la creación de los planes y de los objetivos y sobre todo, cada vez que esté pasando algo positivo o incluso negativo, mantener a todos involucrados para que vean el impacto de lo que está teniendo. Si tú no te enteras de lo que está pasando y si no hay una comunicación interna correcta, de verdad no va a poder funcionar y no va a poder salir adelante nada de esto. Muchísimas gracias, Itzel. La realidad es que el día de hoy nos acabas de compartir oro molido para todo el sector. A veces no vemos estos temas como tan importante o de peso, pero definitivamente es algo en los cuales tenemos que participar todas las áreas, desde el área de marketing, área de contabilidad, área de finanzas, cumplimiento, oficiales. Todos tenemos que estar involucrados en esto y te agradecemos de todo corazón por haber participado con nosotros en este evento de Cumplimiento 360, por llevarnos a este nivel de entendimiento de la importancia de la reputación. Y de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias de todo corazón. Sabes que se te quiere mucho. Muchas gracias, de verdad estoy muy feliz por haber estado, aunque sea un ratito, con ustedes. Y pues nada, creo que ya no puse la última diapositiva con mis datos, pero por ahí cualquier persona que necesite o tenga dudas al respecto, estoy a la orden. La verdad es que entre más se involucren en estos temas todas las áreas, va a ser mucho mejor para toda la empresa. www.merco.info, ahí pueden encontrarnos a todos los delegados de todos los países, porque hay un delegado por cada país. Entonces, para todos los que nos están escuchando, pueden buscar el delegado adecuado. Y de verdad, un honor ver. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto y que todos estén muy bien.